¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Ecuador rumbo a las elecciones presidenciales con otro notable invitado, Carlos Marx Carrasco, economista directamente desde Cuenca. Carlos Marx Carrasco, una cálida bienvenida al programa. Encantado de estar, pues, ¿para qué soy bueno? Carlos, gracias por estar con nosotros. Leo lo que tú has publicado en la red X, ex Twitter, tus palabras textuales respecto a lo que tiene que ver al proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales de febrero en Ecuador. Dices tú, casi ninguno de los precandidatos de los 17 binomios que participan en la contienda electoral no ha realizado ni siquiera una pasantía en el partido o movimiento político que lo patrocina. Gajes de una democracia de pacotilla que subasta camisetas al granel. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama entonces rumbo a las elecciones presidenciales de febrero en Ecuador? En un momento muy agitado en la vida política nacional, estamos prácticamente enfrentando ya un proceso electoral. Las elecciones se realizarán en febrero del año entrante y se han inscrito ya 17 precandidatos que terciarían en dichas elecciones, 17 binomios. De esos 17, lo que yo sostengo, en ese sigo yo llamándolo Twitter, me encantaba esa palabra, el trino, creo que decía gráficamente de lo que se trata, 17 binomios, de los cuales muy poquitos, creo que contado con los dedos de una mano apenas, tienen que ver directamente con el movimiento o partido político que lo está patrocinando. Los demás binomios son alquilados, pues algunos de los partidos y movimientos se han constituido con fines, yo diría, directamente de algún negocio, si no negociado, y la militancia no ha pasado por ningún lado. Entonces, eso da cuentas de una democracia muy débil, muy frágil, de una democracia que, como digo, se está especializando en subastar camisetas al mejor postor. Y muchas candidaturas se hacen simplemente porque ven un buen negocio o simplemente porque tratan de constituir lo que acá en Ecuador llamamos de chimbadores para afectar a otras candidaturas que podrían tener alguna posibilidad. Bueno, justamente, Carlos, para ir directamente al grano de los escépticos, acá los escépticos convencen y están convencidos de que en las últimas dos elecciones en las que ganó Guillermo Lasso y ahora en la que ganó Daniel Noboa, eran todos contra el correísmo, todos lo que tenían que ver, sobre todo en la segunda vuelta. Estamos hablando de primero con Arauz y ahora en la última elección con Luisa González. Otra vez esta patota de la derecha se va otra vez a juntar para, no importa contra o con qué programa político, es todos contra el correísmo para que pase todo lo que pueda pasar, menos que vuelva el correísmo. Bueno, yo veo alta la posibilidad de que se reedite ese fenómeno que Ecuador ha vivido durante los últimos ya 8 años, de que todos contra el correísmo y pase lo que pase, pues allá apuntan los dardos. Ojalá. Conozco que se están realizando los últimos diálogos eh, para ver la posibilidad de que se dé un acuerdo entre las llamadas izquierdas. Este momento estarían conversando la Revolución Ciudadana, el Partido Socialista, Reto y Centro Democrático. Quedaría fuera de ese diálogo la Unidad Popular, que realmente en la práctica tiene un membrete de izquierda, pero ha venido reiteradamente votando por proyectos y por candidatos de la derecha. Entonces, ojalá se consolide este acuerdo y se tenga un binomio común a los 4 proyectos políticos y pueda enfrentar con éxito, porque caso contrario, de verdad,
es complicado que la Revolución Ciudadana, y ya se ha visto, tiene cerca del 40%, pero no le alcanza para ganar en primera vuelta. De acuerdo a nuestra ley, debería tener mínimo el 40% y el siguiente candidato 10 puntos de diferencia. Aquello es bastante complicado y en una segunda vuelta, ahí sí todos se aglutinan en contra de la revolución ciudadana. Eso es lo que hay que evitar y por eso una política de alianzas es indispensable, pero alianzas que sean entre parecidos, no alianzas entre disímiles, alianzas entre los sectores de la izquierda y del progresismo y la derecha que actúe por su lado, pero que no se mimeticen en ciertas posturas que siendo de derecha pretenden ser de izquierda o viceversa también, siendo de izquierda, en el fondo son de la derecha. Esperemos que esto ocurra, el plazo vence mañana para esos acuerdos. Ojalá haya una entrega total en función de los intereses del país. Tú me corriges si no lo puedo precisar con la precisión que se necesita, Carlos, pero de alguna forma los analistas han identificado que este presidente de corto plazo, estamos hablando de que Daniel Noboa es solamente un presidente por 1 año y medio porque se adelantaron las elecciones, las adelantó Guillermo Lasso que disolvió el Congreso. Él vendió la promesa de que él iba a terminar con la inseguridad. Bueno, la inseguridad sigue tan campante como siempre o peor. Y entonces, y acá es lo que te pregunto, si la versión que estamos recibiendo es lo que tú también estás recibiendo, que ahora al terminársele los argumentos de que él era el hombre de mano fuerte que se disfrazaba con uniforme militar para combatir a todo lo que eran los fuera de la ley, ahora ha apuntado todos los cañones a desacreditar el correísmo y a Correa y todo lo que tiene que ver en torno a Correa, que eso ha pasado a ser el foco de su campaña. ¿Es así? No desmaya en sus infamias, calumnias, difamaciones al correísmo. Todo lo malo es culpa del correísmo. Todo lo bueno, que prácticamente no hay nada, quiere adjudicarse a él mismo. Y si es que hacemos una brevísima radiografía de la realidad nacional, encontramos, no necesariamente en orden de importancia, una economía, una producción, un empleo que están prácticamente paralizados. Ecuador ha entrado ya, de acuerdo al propio Banco Central, en una recesión. Yo temo que se profundice la misma. La pobreza agobia a cerca del 30% de la población ecuatoriana. La pobreza extrema supera el 10%. Enfrentamos una deuda agregada total de más de 82.000 millones de dólares. Los bonos de la deuda global ecuatoriana tienen la calificación de triple C más, son bonos basura. La Reserva Monetaria Internacional va cuesta abajo en su rodada. El riesgo país sigue siendo alto, más se acerca siempre a los 2.000 puntos que a los 1.000 puntos. El déficit fiscal, a pesar de incrementos en la tarifa de varios de los impuestos, que solo en un año representa más de 3.000 millones de dólares, pero el déficit fiscal amenaza con crecer, no solo con reducirse, sino que estaría aumentando. Las ventas han caído estrepitosamente durante el último semestre, más de un 13%, y eso sobre todo en el sector agrícola, en el sector manufacturero y también en el sector petrolero. La producción de petróleo sigue bajando. El total del servicio de la deuda pública, externa e interna, prácticamente representa 1/3 del total del presupuesto general del Estado. Entonces, la situación es gravísima y ni qué decir de la inseguridad. La inseguridad que se viene ocultando, la realidad, se viene ocultando los hechos, se viene ocultando las cifras, pero se habla de que podrían estar ocurriendo alrededor de entre 35 y 40 crímenes violentos
por cada 100.000 habitantes, colocando a Ecuador entre los países más inseguros del planeta y algunas ciudades entre las ciudades más inseguras del planeta. Las ofertas que no tienen que ver con las políticas neoliberales, esas no se vienen cumpliendo. Las ofertas que tienen que ver con el dogma neoliberal, esas sí se vienen cumpliendo y se está llevando adelante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es desastroso y significa la desgracia nacional. Ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significa, y se esperaría ojalá así no ocurra, que de volver a ganar el presidente Noboa la presidencia de la República sería gravísimo porque tendría que cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y uno de esos compromisos tiene que ver con el recorte drástico de la inversión pública, de la inversión social y un proceso de privatización que prácticamente ya ha arrancado. Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Marx Carrasco directamente desde Quito sobre el proceso electoral y la realidad de Ecuador hoy. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Carlos Marx Carrasco directamente desde Cuenca, en Ecuador, sobre la situación del Ecuador hoy rumbo a las elecciones presidenciales. Fuiste director del Servicio de Rentas Internas, donde tuve el honor de entrevistarte algún tiempo atrás, Carlos. También me corriges si no soy preciso en este dato que voy a dar, pero durante el tiempo que estuviste al frente del Servicio de Rentas Internas, tú lograste triplicar la recaudación de impuestos sin aumentar los impuestos, es decir, haciéndoles pagar a los que no querían pagar o debían, hacían lo imposible por evitar el pago de los impuestos, los triplicaste. Todo eso para decirte que el actual presidente, Daniel Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos o el más rico del Ecuador, su padre 5 veces intentó ser presidente y no tuvo éxito. Su padre, de acuerdo a los datos que nos están llegando, están debiendo por lo menos 140 millones de dólares de impuestos que no quiere pagar, y su hijo, el hijo del hombre más rico del Ecuador, acaba de aumentar al ciudadano de a pie el IVA del 12% al 15%. Entonces, la gran ira del ecuatoriano de a pie es: nos suben los impuestos a nosotros, los que ya no podemos más, pero no le recaudan los impuestos a su papá, que debe desde hace años millones y millones de dólares. ¿Tu reacción? Es correcta la información que tú acabas de consignar. Durante nuestra gestión, la recaudación tributaria se triplicó y al haber crecido el 300% en la recaudación, se debió, de acuerdo a un estudio serio realizado, el 92% a la gestión institucional y apenas el 8% a políticas de incremento en las tasas o tarifas tributarias. 92% por gestión, y la gestión básicamente respondió a una reingeniería institucional, cobrando fundamentalmente a los grupos económicos. En cuanto a la deuda del Grupo Noboa, efectivamente el propio SRI en su página publica cuál es la deuda acumulada, cuál es deuda impugnada, cuál es deuda infirme, y se resiste a pagar. Esa deuda no estaba vigente durante nuestra gestión, porque la que estaba vigente sí pudimos hacer la gestión de cobro correspondiente. Y sí, es así, se aumentó el IVA del 12 al 15%, sin embargo, la recaudación no está creciendo en el 25% que debería crecer si es que
la economía fuese estática y lineal. Debe aumentar la recaudación de IVA en el 25%, pero solo ha crecido en el último semestre en más o menos el 12%. Por lo tanto, hay una prueba fehaciente de que estamos asistiendo a un proceso de recesión económica y eso definitivamente es gravísimo. Solamente un tercio de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, solamente un tercio. Realmente son 35%. El 65% se debate en condiciones de desempleo, se debate en condiciones de subempleo o empleo inadecuado. Y en gran medida, la crisis que se vive en el ámbito de la delincuencia se explica por la injusta distribución del ingreso, por la falta de fuentes de trabajo, de empleo. No digo que todo se explique por eso, pero fundamentalmente yo creo que la explicación de los graves problemas que vive el país está en la injusticia social, en la falta de fuentes de trabajo, en la falta de empleo, lo que está motivando incluso que la gente continúe saliendo. Durante los últimos 8 o 10 meses habrían salido más de 100.000 ecuatorianos, muchos de ellos lo están haciendo aún por el Darién, y esto va a ser una ola migratoria. Nos preocupamos, sí, de la migración de venezolanos, pero no estamos preocupados de la emigración de ecuatorianos que no encuentran cómo resolver sus problemas vitales en Ecuador. Y el asunto es que si no abandonamos las políticas neoliberales, si no abandonamos las políticas concentradoras, el entreguismo al capital financiero internacional y seguimos por la senda trazada por el Fondo Monetario Internacional, los problemas económicos, sociales, políticos se pueden agravar, no solo que no se van a resolver. Por eso, en este proceso electoral, yo creo que se trata de debatir de los problemas reales, de los problemas de fondo que agobian al país y buscar una alternativa democrática en la que el mandatario sea obediente al mandato popular y no sea simplemente obediente al mandato del Fondo Monetario Internacional. Hay que dar un giro de 180 grados a la política, sobre todo a la política económica y social, y desde luego también a la política de seguridad. Estamos en un círculo vicioso. Hay inseguridad porque no hay empleo, y no hay empleo porque hay inseguridad. Se requiere definitivamente un gobierno popular, un gobierno nacido de las entrañas populares que sienta y responda a sus problemas. Vuelvo entonces a tu cuenta de X, aunque a ti te gusta más el nombre de Twitter y aún te gusta más lo de Trino que todo lo demás. Leo textualmente lo que has publicado y tú dices: la autonomía e independencia de las funciones del Estado es un mito, te refieres al Ecuador, y dices: así no se garantiza un Estado de derecho, justicia y democracia. Debemos entender que las instituciones están bajo este gobierno neoliberal de Daniel Noboa muy débiles. Precisamente es lo que quiero decir. Mire, hay la injerencia del Ejecutivo en las otras funciones del Estado es evidente. La injerencia en la función judicial, en la función electoral también, y por supuesto en las otras funciones parecería que lo que pretende el Ejecutivo, eso es lo que hace la función judicial, porque hay ciertos temas que no se explican de otra manera si no es por la injerencia directa del Ejecutivo en las demás funciones del Estado. Yo creo que es hora de que cada una de las funciones del Estado actúen con independencia, coordinación sí, relacionamiento para los problemas, resolver los problemas fundamentales sí, pero lo que no cabe es que las otras funciones del Estado adecuen su programa, adecuen sus medidas, sus acciones en función de las directrices de la función ejecutiva. Antes entonces, para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, antes de la llegada al poder de Daniel Noboa,
hubo dos presidentes. El anterior fue Guillermo Lasso, el principal socio del Banco de Guayaquil. Anteriormente fue Lenín Moreno. Ambos se ha podido detectar a través de investigaciones de que tienen cuentas o tenían cuentas en el exterior. En el caso de Lenín Moreno estamos hablando se hablaba de los INA Papers, por ejemplo, en cuentas en Panamá. En el caso de Lasso, repartidos tanto en el Caribe como en algunas partes de Estados Unidos. Y a propósito de eso, tú has escrito justamente en tu cuenta de Twitter, tú dices, leo textualmente: esperemos que esta ocasión se haga respetar el pacto ético de no poseer activos en paraísos fiscales. Así se acorta mucho la lista de candidatos de las derechas. ¿Siguen siendo un tema clave entonces esto de esconder el dinero en los paraísos fiscales de estos candidatos que no necesariamente vienen del pueblo? Una de las instituciones más perversas y dañinas para el desarrollo de nuestros pueblos es la existencia de paraísos fiscales. Lastimosamente, esa práctica cada vez se generaliza más, lejos de ir acabándose. El contubernio de los organismos financieros internacionales, del capital financiero, de los países desarrollados, de los países de la OCDE, es que se mantengan, porque ocultan fortunas no santas, o fortunas generalmente mal habidas. Está bien que aquel que hizo en buena lid su capital, que pueda tenerlo. El problema es que allá van a parar los dineros de la corrupción, los dineros de la evasión tributaria, los dineros del lavado de activos, los dineros del narcotráfico, van a parar allá. Y se diezma la posibilidad de desarrollo de nuestros países. Se estima que podrían haber en paraísos fiscales más de 300.000 millones de dólares. Y solo de ecuatorianos podría la cifra llegar a los 40.000 millones de dólares. Entonces, cuando se clama y se reclama y se exclama por capital, por la inversión extranjera, lo primero que deberían hacer es los nacionales traer ese dinero para destinarlo al desarrollo nacional. El problema es que muchos de esos dineros, muchos de esos capitales no son declarados, y como no son declarados, pues tienen terror a traer para no quedar al descubierto. Digo que ojalá lo que ocurrió en la consulta popular, en el pacto ético que fue convocado por el presidente Correa, que nadie que tenga activos en paraísos fiscales pueda ser servidor público, ni candidato a nada, nadie. Pero ocurre que quedó al descubierto que algunos candidatos y luego ya mandatarios y más sí tuvieron fondos en paraísos fiscales, solo que la ley no se aplicó. Las leyes aquí se están adecuando fundamentalmente en función de la persecución y no en función de corregir sus propios pecados. Yo decía, ojalá esta vez habría que revisar minuciosamente de los 17 binomios, quién de ellos tiene y quién no tiene inversiones en paraísos fiscales. Pues ya ha circulado bastante que el propio binomio que está para la reelección presidido por Daniel Noboa tendría intereses en paraísos fiscales. No podría ser candidato. Y yo digo, ojalá disminuya la cantidad de candidatos. Yo presumo, en este momento no tengo pruebas, pero presumo que unos 4 o 5 de los candidatos que asoman acá sí son tenedores de fondos en los paraísos fiscales. Ojalá, pero si es que habría independencia de las funciones del Estado, pero ojalá quede al descubierto quiénes son para ver quiénes deben ser. Carlos Marx Carrasco, muchísimas gracias por haber A estado con ustedes, nosotros. muchísimas gracias. Un saludo a la respetable audiencia.